Bajo cada fortaleza hay una historia que nunca fue escrita, no con tinta, sino con silencio, y con piedra que escucha. Durante siglos, los castillos dominaron las alturas de Europa como guardianes eternos de reinos en conflicto. Sus torres señalaban el cielo, pero sus secretos dormían bajo tierra, mientras los cronistas narraban batallas y coronaciones, mientras las espadas chocaban y las antorchas ardían. Nadie escribía sobre lo que sucedía debajo, allí donde el sol no llega, donde la voz se convierte en eco, y el eco en advertencia. Los pasadizos secretos eran más que rutas de escape, eran caminos diseñados por mentes que sabían que la guerra no siempre se gana con fuerza, sino con astucia. Eran túneles sin mapa, puertas invisibles detrás de muros falsos, cavidades ocultas donde un espía podía escuchar una cena real, sin ser notado, y, a veces, lugares donde desaparecía quien sabía demasiado. Los castillos medievales eran fortalezas, sí, pero también eran laberintos vivientes, donde cada piedra podía guardar un susurro, una traición, una salvación inesperada. No todos los héroes corren a campo abierto. Algunos caminan en la oscuridad sin dejar huella. Y así comienza esta historia, la de un castillo olvidado, de un túnel que nadie quería recordar, y de un pasadizo que no solo salvó vidas, sino que cambió el curso de una guerra. Pero para conocerlo, debemos descender, escuchar y seguir los ecos bajo la piedra. No todos los castillos aparecen en los libros. Algunos eligen el olvido como escudo, y el anonimato como única muralla. En una región donde los vientos golpean sin permiso y los inviernos no perdonan, se alzaba una fortaleza que pocos cartógrafos se atrevieron a nombrar. Sus muros, grises como la ceniza, parecían crecer desde la propia montaña. No se construyó encima, se fusionó con ella. Los aldeanos de las tierras cercanas le temían, pero no por maldiciones ni fantasmas, sino porque nunca sabían quién la habitaba. Unos decían que había sido propiedad de una orden caída en desgracia. Otros hablaban de nobles que usaban el castillo como prisión de sangre, donde encerraban a sus enemigos más valiosos, para que desaparecieran sin dejar eco. Pero una historia sobrevivió al viento, la historia de una guerra breve y brutal, en la que el castillo, silencioso durante años, repentinamente cobró vida, y no lo hizo desde las almenas, ni desde las flechas lanzadas desde lo alto. No, lo hizo desde las entrañas de la piedra. Cuando los enemigos lograron romper las puertas principales, creyeron haber ganado. Celebraron demasiado pronto, porque bajo sus pies, algo se movía. El castillo no gritó, no resistió, solo esperó. Y entonces, los muros comenzaron a hablar, no con palabras, sino con acciones. Desde los pisos, desde las paredes, emergieron hombres armados, guerreros que habían desaparecido horas antes, y que ahora surgían como sombras desde las grietas del suelo. Era como si el castillo hubiera tragado aire, y lo soltara todo de golpe. El enemigo fue aplastado desde dentro, y lo que parecía una caída segura, se convirtió en victoria inesperada. Desde entonces, nadie quiso recordar el nombre del castillo, porque para muchos, no era un lugar, era una presencia, y toda presencia con memoria puede volver a despertar. En la Edad Media, no todo lo inexplicable era llamado magia. A veces, simplemente era estrategia, oculta bajo siglos de piedra y silencio. No hay torre que caiga por fuerza externa, si primero no se quiebra su raíz. La historia del castillo sin nombre no solo habla de muros, sino de lealtades rotas. Todo comenzó con una traición, no por oro, ni por poder, sino por una promesa de venganza. Un hombre de confianza, se cree que fue un capitán, aunque su nombre jamás se escribió en pergamino. Abrió las puertas durante la noche. El enemigo no tuvo que luchar para entrar. Entraron como sombra sobre sombra, pisando los suelos que nunca habían tocado, creyendo que la conquista estaba asegurada. Pero los verdaderos secretos del castillo no se revelaban con llaves, sino con pasos, y cada paso que dieron, activó una estrategia dormida. Los túneles bajo la piedra comenzaron a usarse.
no como ruta de escape, sino como red de emboscada, mientras los invasores celebraban en el salón principal. Soldados surgían de lugares imposibles, un muro que giraba en silencio, un altar que se deslizaba, una trampilla invisible bajo un tapiz gastado. Las antorchas cayeron, el silencio se hizo profundo, y cuando intentaron huir, las puertas ya no respondían. El traidor fue el primero en ser encontrado, no por enemigos, sino por los suyos, y la ironía fue cruel. El mismo túnel que ayudó a abrir, lo condujo a su juicio. La venganza no distingue a quien abre la puerta, ni a quien la cruza primero. Esa noche, no hubo victoria limpia, solo un castillo que se defendió con inteligencia, no con muros más altos, sino con pasadizos que conocían mejor al enemigo que cualquier centinela, y desde entonces, el castillo cambió. No se volvió más fuerte, se volvió más desconfiado, porque cuando el peligro viene desde dentro, no hay muralla que baste. Algunos castillos están malditos por guerras antiguas, otros, por las promesas que alguna vez aceptaron. No todos los héroes blandieron espadas, algunos portaban pergaminos, y caminaban sin ser vistos. Antes de la traición, antes del asedio, hubo un hombre, viejo, encorvado, con la mirada clavada siempre en el suelo. Los niños del castillo lo llamaban el que camina con la piedra, pues parecía que no pisaba el suelo, sino que lo leía. Nadie recordaba su llegada, nadie lo vio construir torres ni dirigir obreros, pero una mañana apareció en los registros, nombrado como maestro de cavidades internas, un título que no decía mucho, y al que nadie prestó atención. Mientras la peste azotaba los pueblos cercanos, los nobles miraban al cielo en busca de redención, pero él miraba hacia abajo, contaba pasos, medía sombras, y marcaba esquinas con tiza que desaparecía al amanecer. Muchos pensaron que se había vuelto loco, otros lo tomaron por alquimista, pero él no hablaba, solo dibujaba, y cada noche desaparecía. Algunos guardias juraban que lo veían salir de muros donde no había puertas, que su figura cruzaba la niebla como parte de ella, y luego, un día, simplemente, ya no estuvo, sin despedida, sin rastro, pero cuando la guerra llegó, sus marcas comenzaron a tener sentido. El castillo estaba lleno de caminos invisibles, túneles que ningún plano oficial mostraba, pasajes que conectaban el altar con la armería, el pozo con la torre del vigía, la cocina con los calabozos, un sistema tan complejo que parecía diseñado por alguien que había vivido dentro de las piedras. Donde otros vieron muros, él vio puertas. Nadie supo cómo lo hizo, ni por qué, solo que su obra salvó vidas y cambió el destino del castillo. Algunos dicen que no era un arquitecto, sino un penitente, alguien que buscaba redimirse construyendo rutas para huir del sufrimiento, o para enfrentarlo desde las sombras. No todo el que construye busca gloria. Algunos solo desean que, cuando llegue la oscuridad, exista al menos una salida. Algunos túneles no se construyen para huir, sino para recordar que no todo está perdido, mientras haya un camino oculto. No era el más largo, ni el más profundo, pero sí el más temido. Lo llamaban, entre susurros, el túnel que respiraba. Su entrada estaba disimulada tras un altar agrietado, uno que los invasores ignoraron por parecer demasiado viejo, demasiado roto, demasiado inútil. Pero si uno se paraba justo cuando la luz de la tarde entraba oblicua, una sombra formaba una línea perfecta, y al seguirla, la piedra se abría, no con violencia, no con ruido, sino con la calma de algo que ya conocía ese movimiento, como un suspiro repetido cientos de veces. Dentro, el aire no era estancado, corría, y no como en un túnel cualquiera, corría como si el propio lugar respirara. Los soldados que patrullaban decían sentir una brisa suave, aunque nadie supiera de dónde venía. Una brisa que, a veces, parecía llevar palabras antiguas, imprecisas, como si el túnel hablara solo con quien verdaderamente necesitara escucharlo. Algunos decían que se alargaba, que caminaban 5 minutos, pero al regresar, habían pasado 30. Otros aseguraban haber visto reflejos en las paredes, como si la piedra recordara rostros que ya no existían, y aunque jamás se encontró ninguna criatura dentro, todos coincidían en lo mismo. Nadie salía igual, no físicamente, sino espiritualmente, como si el túnel
en su silencio, mostrara algo. No imágenes, sino verdades enterradas. El castillo protegía con muros, pero el túnel enseñaba a mirar lo invisible. No fue hecho solo para escapar, fue hecho para que, incluso en el final, existiera un sendero, uno que recordara al alma, que bajo la piedra también puede haber esperanza. Y cuando todo parecía perdido, el túnel respiraba una vez más, como si dijera, sigue, aún no todo ha terminado. No todos los túneles se hicieron para huir, algunos fueron creados para volver. Cuando la última gran amenaza cayó sobre el castillo, sus muros ya estaban cansados, sus soldados escasos, y su fe agrietada. La ofensiva fue devastadora, la fortaleza resistió por días, pero la fuerza enemiga era implacable. Finalmente, las torres ardieron, las puertas cayeron, y el castillo se rindió al silencio. Pero no todos fueron capturados. Algunos escaparon por el túnel que respiraba, guiados por mapas memorizados, por pasos contados en la oscuridad. Entre ellos, una figura inesperada, un joven escudero, hijo de campesinos, invisible en los registros, pero valiente en la tormenta. Había jurado proteger a la hija del señor del castillo, una muchacha que no sabía blandir una espada, pero sí pronunciar palabras que infundían esperanza. Cuando todos huían hacia la montaña, él se dio la vuelta y volvió por el túnel. Solo, no llevaba antorcha, solo una daga y su promesa. Los días siguientes fueron un misterio. Algunos afirmaban haber oído ruidos en el subsuelo, ecos de pasos, latidos de piedra, como si el castillo aún palpitara. Y luego, al tercer día, en un claro del bosque, el escudero reapareció, herido, exhausto, sangrando, pero vivo. A su lado, la joven, también viva, y en su espada, tallado con filo en la empuñadura, un grabado rústico, el plano del túnel, marcado con símbolos que nadie entendía, excepto él. No siempre el héroe lleva armadura. A veces, solo carga con una promesa que arde más que el hierro. Jamás pidió recompensa, jamás contó lo que vio allá abajo, solo dejó la espada colgada sobre una piedra, y desapareció con la misma humildad con la que entró al túnel. Desde entonces, nadie volvió a cruzarlo, no por miedo, sino por respeto, porque aquel que volvió, lo hizo para salvar a otro, y dejó claro que, en ciertos momentos, el valor no consiste en escapar, sino en regresar. Hay pasadizos que se abren solo una vez, no con llaves, sino con decisiones imposibles. El tiempo borra nombres, pero no borra senderos. Hoy, el castillo ya no tiene torres, sus muros son ruina, cubiertos de musgo, devorados por el olvido. Solo quedan fragmentos de piedra, y un pozo seco que nadie se atreve a mirar demasiado tiempo. Los aldeanos de la región lo llaman el Silente, no por lo que dice, sino por lo que ya no necesita decir. Las historias no se cuentan en voz alta, pero sobreviven en canciones sin letra, en caminos que se evitan al caer la tarde, en piedras que suenan huecas bajo ciertos pasos. La entrada del túnel, dicen, fue sellada siglos después, cuando la iglesia local lo declaró un lugar de agitación espiritual. Hubo rumores, de sombras que se movían solas, de ecos que no coincidían con las voces, de animales que no se acercaban, y entonces, por decisión unánime, fue enterrado, no por tierra, sino por miedo. Pero los niños aún juegan en las colinas, y como en toda aldea que respeta sus misterios, tienen reglas sagradas: no caminar solo después del crepúsculo, no silbar cerca de la roca partida, y nunca, nunca, tocar la piedra que suena hueca, porque algunos aseguran que el túnel sigue ahí, no muerto, solo dormido, esperando los pasos correctos, las preguntas correctas. Quizá no sea un túnel, quizá sea un recuerdo, uno que la tierra aún no ha querido soltar. Los castillos caen, los nombres se borran, pero las decisiones, esas permanecen, talladas en pasadizos que nadie ve, pero que siguen guiando a quienes saben escuchar. Y así terminó la historia del pasadizo secreto, no con gloria, no con canciones, sino con silencio, un silencio que cambió el curso de una guerra, que salvó vidas, y que, quizá, aún hoy, sigue ahí abajo, esperando. En la Edad Media, no todo lo que se ocultaba era oscuridad. A veces, era esperanza en forma de piedra.